con tu presentación, eres bienvenido nuevamente. Cuando tú tengas a bien, podemos iniciar esta plática. La presentación. Sí, señor, afirmativo. Bueno, la voy a poner en modo de presentación para que se vea un poco mejor. Y cualquier duda que tengan, no hay ningún problema, la podemos ir aclarando. Solamente hay que tener en consideración que tenemos una hora y esperemos resolver todas las inquietudes que podemos generar en esta charla. No una plática, sino una charla técnica. ¿Por qué escogí este tema en particular? Realmente no me acuerdo si en un momento dado este tipo de información nos las dan en la universidad o en la escuela donde estamos estudiando. Realmente hay cosas que no nos dan en la universidad. ¿Por qué? Porque la ingeniería petrolera es muy extensa. Y posiblemente en ese momento nosotros como estudiantes a lo mejor lo que nos interesa es pasar, no aprender. Pero bueno, esperemos que ya las circunstancias actuales tengamos más conciencia de lo que significa el aprendizaje. ¿Para qué? Para que ustedes como futuros ingenieros petroleros o ingenieros petroleros de nuevo ingreso a esta hermosa industria, pues innoven. Realmente hay mucho hidrocarburo todavía, pero necesita de ese empuje que ustedes traen en cada una de sus actividades. Y los felicito por estudiar esta hermosa carrera. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar a platicar la importancia que tienen las gráficas L10 en el análisis del comportamiento diario de la producción de pozos petroleros. ¿Ok? Vamos a hablar muy brevemente de qué es un registrador de presión, qué es una gráfica L10, algunas responsabilidades del ingeniero de producción, las gráficas como tal y el comportamiento de estas en el apoyo en actividades operativas, como la definición de una reparación, de una terminación, del seguimiento día con día, de sistemas artificiales, la importancia de pruebas hidrostáticas, ya sea en válvulas, ya sea en líneas de descarga, en líneas de transporte. Y el tema que nos compete de manera muy general, una caracterización superficial dinámica. Aquí con todo respeto, porque muchas veces este término, los ingenieros de yacimiento, posiblemente actuales o que elaboraron mucho tiempo, dicen, es que nada más la caracterización la podemos hacer en yacimientos, pero no, la podemos hacer en todas las áreas que conforman la industria petrolera. Llámese perforación, llámese terminación, y en este caso, pues, la producción de pozos, utilizando las gráficas día con día. Desafortunadamente, creo que este tipo de gráficas ya no la tienen. Voy a mostrar una para irle dando un poquito más de interés a esta plática. Este es el comportamiento óptimo de un pozo fluyente, ¿ok? Que no varíe su presión y obviamente que nosotros, cuando estamos en campo, tomar muestras. ¿Para qué? Para que realmente solamente produzca el hidrocarburo, aceite en este caso. Y al final de esta plática, bueno, pues vamos a hablar de algunas conclusiones de manera muy general. Y bueno, comentábamos, no quisiera leer muchas cosas de lo que se muestran aquí en las diapositivas, sino más ir al grano, lo que nos interesa. ¿Para qué? Para que pues aprovechemos este tiempo. Vamos a platicar brevemente de cómo poder hacer una caracterización dinámica en base a este tipo de gráficas. Posiblemente ya no se actualice, ya no estén en campo. ¿Por qué? Porque las tecnologías día a día avanzan, pero actualmente se puede tomar esa información a tiempo real. Pero muchas veces esta información nada más nos da un dato puntual. Y tomamos el dato puntual. ¿Qué presión tiene la cabeza del pozo? 10 kilos. Y ya nos quedamos con eso para hacer
un análisis nodal para hacer estudios de simulación, en fin, sin saber que posiblemente el pozo tiene este comportamiento. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por lo cual tenemos que analizar, el ingeniero que está en la parte operativa, en operación o en producción, tiene que observar el comportamiento diario en cada una de estas gráficas para emitir un análisis, una conclusión y una recomendación. ¿Qué hacer para obtener la producción óptima y administrar adecuadamente el yacimiento? Independientemente qué tipo de yacimiento sea, si es terciario, si es mesozoico, si es maduro, si es convencional, si es no convencional, en fin. No solamente voy a hablar del área de producción, voy a hablar de registros, voy a hablar de yacimientos, voy a hablar de reservas, en fin, de todas las áreas que conforman la industria petrolera. Algo bien importante, tenemos que analizar y medir adecuadamente los pozos. ¿Qué porcentaje de aceite, de agua y de gas está aportando cada uno de ellos? Tenemos que tomar las muestras de fluidos en superficie, día con día. ¿Para qué? Para asegurarnos que realmente el comportamiento de este tipo de gráficas sea el que nos está representando el aporte de estos fluidos del yacimiento a través de los pozos petroleros. Tenemos que hacer una evaluación de registros, ¿sí? Tenemos que saber qué tipo de roca conforma el yacimiento, sus características de porosidad, de permeabilidad, si está naturalmente fracturado, si hay eventos geológicos, si hay intrusiones salinas. No podemos o no debemos analizar con un solo dato un análisis. Tenemos que conformar toda la información que tenemos del yacimiento a través de los pozos. Tenemos que saber hacer secciones estructurales, secciones diagramáticas, para tener en mente cómo va avanzando el contacto agua-aceite o el contacto gas-aceite. Hay algunas cosas que actualmente ustedes, y con todo respeto, ya no hacen o ya no nos enseñan en la universidad. Ya no podemos hacer secciones estructurales. ¿Por qué? Porque eso es responsabilidad del ingeniero geólogo. Ya no podemos interpretar la sísmica porque eso es parte del ingeniero geofísico. Ya no podemos hacer una evaluación petrofísica porque eso nos da las compañías. Ya no podemos elaborar un mapa de cualquier parámetro del yacimiento porque eso corresponde al ingeniero geólogo. No, el ingeniero petrolero está capacitado para eso y más. A todos los alumnos que les he dado clase, simplemente les digo, ¿a quién le piden cuentas? ¿A qué profesionista de geociencias le piden cuentas en una situación dada? Y es fácil, al ingeniero petrolero. El ingeniero petrolero tiene que estar inmerso en todas estas actividades. Obviamente no va a ser el especialista como el ingeniero geólogo, el ingeniero geofísico, el petrofísico, pero tiene que saber los fundamentos básicos para interpretar, acercarse y trabajar en equipo con el geólogo, con el geofísico, con el petrofísico. Tiene que ir a tomar un poco de calor, 42 grados, a la sombra y en fin. Para la ejemplificación de esta caracterización dinámica, tomándola a través de las gráficas L10, vamos a tomar datos reales, pero no actuales. Son datos que en su momento tengo cuando estuve elaborando en un campo de aquí de Villahermosa, Tabasco. Y para fines didácticos le llamamos campo J y se encuentra en el sureste de la República Mexicana. Actualmente tenemos que tener la capacidad, nosotros como ingenieros petroleros, de analizar todo el sistema integral de producción, de productividad.
qué situaciones hay en el yacimiento, qué situaciones hay en el pozo, en el aparejo de producción, con qué tipo de pistola se disparó, si hay daño, si se generó daño durante la perforación, durante la terminación, durante la estimulación, en fin. Obviamente al ingeniero de operación le compete desde las partes del árbol de producción, la línea de transporte y la instalación de proceso, que muchas veces tampoco nos indican en la universidad. Bueno, en mi caso, pues no le prestaba mucha atención. ¿Por qué? Porque pues ya era una materia que nos daban por ahí como de 9 a 10 de la noche. Bueno, pues ya estaba un poco cansado. Pero es una parte bien importante. Si hay algún problema en la instalación, eso le atañe. Si hay un problema de represionamiento en la instalación, eso le afecta a los pozos que están en súper baja presión o en baja presión. Y si el comportamiento de esos pozos tiene esta situación, en un momento dado los puede igualar. ¿Qué significa igualar? Que deje de producir. Si un pozo petrolero deja de producir, ¿qué implica? Implica que no se generen divisas para la nación. Si se deja de producir un barril de aceite, es un barril de aceite que no se vende, que no se exporta, independientemente del precio de este, y es un dinero que no capta México para la generación de otras instancias, escuelas, empleos, empresas, en fin. Por eso nosotros como ingenieros petroleros siempre debemos de pugnar porque los pozos produzcan de una manera óptima. ¿Para qué? Para recuperar la reserva. Esa reserva que calculamos de inicio, ese volumen original que calculamos, lo debemos de recuperar. Y recuperar en todos los mecanismos de producción, llámese expansión del sistema roca-fluido, llámese entrada de agua, casquete de gas, en fin. ¿Ok? Vamos a hablar un poco más de lo que nos atañe en esta plática, que es un registrador de presión. Es un instrumento donde se coloca una gráfica L10 y nos muestra el comportamiento de la presión las 24 horas del día. Yo lo comparo con el cardiograma que hace un médico. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar todo lo que le pasa a este pozo. Si está produciendo de manera intermitente o si está produciendo de manera continua. ¿Ok? Y, bueno, un pozo de manera intermitente. El registrador es una gráfica que nos muestra el comportamiento las 24 horas del día. Y realmente es muy sencilla. ¿Cómo poder obtener esta presión en cabeza de pozo? Bueno, vemos o calculamos o leemos en la gráfica la lectura. La lectura es esta gráfica. ¿Sí? La lectura, ¿por qué L10? Porque está dividida en 10 fragmentos, de 0 a 10. Y nos muestra el comportamiento durante las 24 horas. El rango del burdón va a depender de la etapa en la cual se encuentre el pozo. Puede ser de baja presión, de alta presión o de presión súper baja, entre 10. Obviamente esto nos va a dar en kilogramos, pero si el burdón está en unidades del sistema inglés, bueno, pues vamos a tener estas unidades. Realmente la ecuación es muy sencilla, es como la otra ecuación sencilla, que si ustedes no se acuerdan o no se saben, como la presión hidrostática. ¿Ok? La presión hidrostática que genera la columna de lodo de perforación, la densidad por la profundidad entre 10. ¿Ok? Entonces son ecuaciones
muy sencillas que debemos de recordar, pero sobre todo debemos de analizar para qué nos sirven estas ecuaciones. ¿Okay? ¿Qué tantas cosas podemos hacer con este tipo de gráficas? ¿Qué tantas actividades operativas podemos darle seguimiento con estas gráficas? Bueno, pozos durante la definición de intervenciones, llámese terminaciones de pozos, reparaciones mayores o menores. No voy a entrar aquí al concepto de cada uno de ellos, pero ténganlos en la mente. Este tipo de charlas o este tipo de charla está diseñada precisamente para eso, para que ustedes de repente cuando vayan a hacer una entrevista de trabajo sepan qué es una reparación mayor, qué es una reparación menor, qué es un sistema artificial de producción, ¿ok? Y tengan en mente los aspectos fundamentales y a ustedes les va a tocar innovar, les va a tocar hacer sistemas híbridos, conjugar toda esa información, toda esa tecnología a nivel mundial, pero aplicarla a las características de nuestros yacimientos. Créanme que nuestros yacimientos, bueno, no son míos, ojalá fuera uno mío, ya no estaría aquí. Los yacimientos que se encuentran en la República Mexicana son únicos a nivel mundial. Son únicos, es que así le hacemos allá. Bueno, pues con todo respeto, voy a hacerle allá, pero aquí hay que analizarlo a detalle, de un macro a un micro. ¿Ok? El monitoreo diario de la presión de la tubería de producción, o bueno, de la presión en la cabeza del pozo, del árbol de producción. Realizar una caracterización de yacimientos en base al comportamiento de este tipo de gráficas. ¿Ok? Imagínense para cuánto les gusta que produzca este pozo. Muchas veces nos preguntamos, o la gente que hace análisis nodal dice, ¿qué presión tiene el pozo X en cabeza? ¿Qué dato les gusta? ¿O qué dato darían? Aquí la persona en su momento calculó de 64 por 55, ¿ok? Pero ¿realmente tiene esa presión? No. Hay algunas ocasiones, un tiempo, que el pozo está igualado, que no produce. Entonces, ¿cómo podemos tomar un dato de este tipo? ¿Ok? Y obviamente nos da resultados erróneos. Pozos que llegan a un cabezal periférico. ¿Qué es un cabezal periférico? No sé. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un cabezal periférico? Pozos del campo que llevan a un cabezal general en la instalación de proceso llamada batería. Pozos con sistema artificial de explotación, llámese bombeo neumático, bombeo mecánico. En el bombeo electrocentrífugo hay otro tipo de gráficas que no es tema de esta conversación, pero tenemos que estar conscientes de toda la información que podemos obtener a través de los pozos. Pozos durante una prueba de bombeo neumático, pruebas durante una inducción con nitrógeno y tubería flexible, pozos con tubería flexible como sarta de velocidad, la caracterización del campo apoyados en parámetros petrofísicos. ¿Cuáles son los parámetros petrofísicos más importantes? Pues bueno, muchas veces nos enseñan la porosidad primaria, la permeabilidad, pero muchas veces no nos acordamos que hay diferentes tipos de porosidades. Porosidad primaria, porosidad secundaria, porosidad de cavernas, porosidad de fracturas, en fin. Todo eso lo tenemos que ir asimilando, todo eso lo van a ir asimilando ustedes conforme vayan laborando en la industria petrolera. No cuando vayan teniendo experiencia, para mí la experiencia es otra situación. Cuando vayan aprendiendo y generando conclusiones, resultados, para poder resolver esas problemáticas que se presentan en el campo. Empacamiento de líneas de bombeo neumático, pruebas hidrostáticas en válvulas, en líneas de descarga, en líneas de transporte, como les comentaba,
en desfogues de la línea de descarga. Al inicio platicaba con el ingeniero Víctor de mis inicios ahí en el área de operación. Y realmente ahí aprendí demasiado. Mi jefe en su momento, Javier Carvajal Cuas, me dio mucha libertad de aplicar todos los conocimientos, obviamente apoyados en un equipo de trabajo. Gente como Sabino Mesa, Florentino Hernández, a todas ellas les aprendí en demasía, íbamos al campo. Bueno, ellos tenían la responsabilidad de ir al campo diario. De repente, pues yo iba 2, 3 veces. ¿Por qué? Porque también tenía que estar en la instalación de proceso, recorrer las líneas, recorrer la red de bombeo neumático, a qué presión trabaja, corregir anomalías. En fin, Rubén Cantú, ni se diga, Rubén Cantú, una persona que cuestionaba mucho. ¿Por qué esto, ingeniero? ¿Por qué? ¿Y qué te parece esto? ¿Qué te parece? ¿Por qué le vas a hacer? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque uno tiene que responder a todas esas preguntas. Aparte, obviamente, hay que trabajar con normatividad, protección al medio ambiente, tener esa cultura de respetar al medio ambiente. No olvidarnos que la industria petrolera es altamente contaminante si no procedemos en base a procedimientos, a metodologías. Okay. Entonces aquí hay unas imágenes, repito, no son actuales, son de allá cuando elaboraba. Algunas son del año 2000, otras me las acaban de compartir algunas personas que todavía conozco ahí en el campo. Y bueno, no sé si observan el cursor, un registrador de presión. Se ven nuevecitos. ¿Por qué? Porque en su momento, para poder monitorear todos los pozos, de este campo J, se tuvieron que comprar manógrafos, porque realmente no se tenía esa cultura del ingeniero que estaba al frente de los pozos de ese campo. Y obviamente empezamos a comprar, bueno, a hacer la solicitud de compra, se compraron y empezamos a monitorear el comportamiento de esos pozos o de todos los pozos del campo J. Esta gráfica es muy interesante, es de un pozo que se encuentra ahí en el sureste, es un pozo P. Es un pozo que se le hizo una reparación, malamente se hizo la reparación. ¿Por qué? Porque se hizo un cambio de aparejo. El pozo fluía normalmente, era un pozo fluyente, pero después de ese cambio de aparejo, pues ya fluía intermitentemente. Entonces, este tipo de gráficas nos ayuda a monitorear cómo paulatinamente son gráficas que se hicieron en su momento. Le sacamos copias por ahí, las empalmamos. ¿Para qué? Para monitorear el pozo desde que se abre hasta que se iguala. Y en un momento dado, cómo va aportando el pozo de manera intermitente. ¿Ok? Y aquí es un ejemplo que siempre les comento a mis alumnos, de que calculen la presión en la cabeza de pozo de ese momento. Aquí están las días. En febrero se abrió el pozo el 15 de febrero del año 2000. Y la lectura, acuérdense de la ecuación, lectura al cuadrado por el rango entre 100. La lectura al cuadrado, el rango del instrumento, del manógrafo. Aquí está la operación y bueno, no se calculó la presión, pero de alguna manera se llega a igualar el pozo. Imagínense si nosotros hacemos un análisis nodal con este comportamiento de presión. ¿Ok? Vamos a suponer que son 40 kilos. Hacemos el análisis nodal con 40 kilos. ¿Y qué producción esperamos? Posiblemente esperamos 2,000 barriles. ¿Pero cuánto tiempo va a durar esa producción? ¿4 días?
Entonces hay que tener mucho cuidado en la toma de información que nos pasa. Hay que certificar esa ecuación. Y si es necesario ir al campo, pues hay que ir. El ingeniero petrolero debe de estar comprometido y atendiendo de que tarde o temprano debe ir al campo. ¿Para qué? Pues para aprender. Nunca se deja de aprender. Este es el comportamiento de las gráficas. Aquí está. Cuando se abre son más o menos 37 kilos. Este pozo se pasa luego de baja presión a super baja presión. La presión en la línea son de 8 kilos y en este momento se iguala. Entonces, imagínense cuál es la tendencia de producción. No es lo mismo hacer utilizando las ecuaciones correspondientes para determinar el gasto con 35 kilos, con 25, con 20 y quizá a los 4 o 5 días cuando ya se iguale el pozo. Entonces tenemos que analizar, tenemos que llevar esta información a gráficas, ¿ok? Para poder analizar esa información, para poder emitir conclusiones, recomendaciones. Este es otro pozo que se encuentra por acá. Ni quisiera acordarme, pero bueno, no quisiera acordarme por mis compañeros de profesión, algunos les faltaba algunas situaciones, pero bueno. Este es un pozo en terminación de un pozo exploratorio y desafortunadamente no se hicieron las cosas como deberían de ser. Siempre pugnen porque se hagan las cosas como deben de ser, no como lo indica o lo quiere el jefe. Pues muchas veces, aunque nos corran, quizá por eso me cambiaron muchas veces de departamento. ¿Por qué? Porque les decía el sustento técnico a mis jefes y eso les incomodaba. Lo que sí les sugiero es que nunca apliquen la cuarta ley de Newton. Si no se la saben, bueno, pues ya en su momento se las vamos a recordar por ahí o a enunciar. Entonces, a lo que nos atañe, desafortunadamente no tengo las gráficas de este comportamiento, pero sí en su momento se realizaron estos análisis. Aquí se abre el pozo con 250 kilos y obviamente nunca estabiliza. Aquí la parte de exploración se la pasa a la gente de diseño. Es un pozo que se encuentra por aquí en Paraíso. Analizando en su momento todo lo que pasó en la terminación, todo lo que pasó en la perforación, se hicieron muchas cosas anómalas. ¿Por qué? Porque el ingeniero petrolero en su momento quizá no levantó la voz diciendo, eso no debe de ser. Durante la perforación, este pozo, como muchos pozos, tienen problemas de pérdida de circulación. ¿Qué es lo que hace la compañía en primera instancia? Mete algún obturante, carbonato de calcio, y eso daña al yacimiento. En vez de analizar y hacer de alguna manera la opción técnica, bajar la densidad al fluido de perforación para no tener problemas de perforación. ¿Ok? Lo que más me sorprendió en su momento, y de un comentario de un asesor del subdirector de aquel entonces, aquí en esta actividad 2 se realiza una estimulación de limpia, no ácida. ¿Ok? Y obviamente pues se represiona el pozo. ¿Y qué pasa? Pues se desinfla. ¿Ok? En esta parte 4 se realiza una prueba de presión, producción para determinar el daño. En su momento el pozo estaba en demasía dañado. ¿Ok? Por eso nunca estabilizó. Bueno, quizá estabilizó aquí con 150, pero si pudiéramos seguir, tarde o temprano se iba a igualar el pozo. En su momento lo que me sorprendió de esta persona, asesor del subdirector, dicen, pues ahí está la solución. Hay que hacerle en cada momento actividades de estimulación, limpiezas,
sin analizar realmente esta prueba de presión-producción, sin analizar el valor de S, qué tanto se dañó el pozo durante la perforación, durante la terminación, durante la producción. Hablo todo esto ¿por qué? Porque no solamente tenemos que llevar y decir, este pozo está produciendo bien, sí, pero hay que analizar en qué parte del yacimiento está. Este pozo está operando con un motocompresor a boca de pozo, pero esto es anómalo. Este bacheo es anómalo. Inclusive tenemos que decir a la gente que es propietaria de esos compresores que revisen. Nosotros queremos un volumen de inyección de gas adecuado, con una presión adecuada. ¿Ok? Esto me acuerdo muy bien que en su momento Rubén Cantú me decía, oye, ingeniero, es que el motocompresor no está operando bien. Y obviamente, bueno, pues íbamos al campo, lo analizábamos y todos los componentes hasta llegar a revisar el cono de bruja. Muchas veces estas compañías, si no lo supervisa el ingeniero responsable, hace lo que gusta. ¿Y quién es el que paga? Paga Pemex. ¿Pero con qué paga? Con el salario de la sociedad, no con... A mucha gente en su momento le decía, ¿qué pasa si tú sacas de tu bolsillo y contribuyes a pagar las malas actividades que estás haciendo? ¿Verdad que tendrías que más cuidado? Y bueno, recuerdo todo eso porque cuando hacía ese tipo de cuestionamientos a mis jefes, pues obviamente en una reestructuración, pues cambiaba de silla. Pero de alguna manera aprendí en demasía. También podemos analizar el comportamiento de pozos con bombeo mecánico o con sistemas artificiales. En este caso, no tengo esa gráfica de origen, pero voy a poner alguna. Tenemos que saber para qué sirve una válvula motora. ¿Qué es una válvula motora? Cuando nosotros escuchamos el nombre de una válvula motora, tenemos que saber a qué tipo de sistema artificial se está refiriendo. Todo eso nos lo enseñan en la universidad. Ahorita ya quizá ustedes no tengan esa disyuntiva. Es que no me acuerdo, es que no me lo dijo. No, ahorita pues ya no son las cosas como antes. Entonces, este es un pozo productor, pero de manera intermitente. Entonces, tenemos que ir al campo, tenemos que hablar con la gente de diseño, con las compañías de servicio, para hacer análisis, hacer simulaciones en el software y llevar esos pozos a este tipo de situaciones. O por lo menos que estos aportes que tiene el pozo, pues no sean tan espaciados, sino que sean más continuos. Si nosotros tomamos una muestra boca de pozo en este momento, va a ser mayormente gas. Entonces hay que ir al campo, hay que ver el comportamiento y hay que analizar lo que está aportando el pozo en ese momento. Y realmente esto es apasionante, realmente. Diría la canción de lo que están perdiendo. Ok, aquí de una manera muy general pongo el comportamiento de las actividades en las cuales nos auxilia este tipo de gráficas L10. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado en esta primera lámina de que todos los registradores de presión estén calibrados, de que realmente nos esté representando la lectura y obviamente el cálculo de la presión que se tiene en el pozo. Tenemos que tener constantes calibraciones, hacerle la solicitud al departamento correspondiente y irlo. ¿Cómo nos damos cuenta que que una gráfica está bien calibrado? Bueno, que el instrumento está bien calibrado. Cuando se cierra
pero no se alcanza a ver. Cuando se cierra, debe de marcar 0. En la línea debe de marcar 0. Si marca menos de 0, está descalibrado. Si marca más de 0, está descalibrado. Cuando cerramos, ahí la toma del burdón, la lectura o la plumilla tiene que marcar en 0. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirve este tipo de gráficas, este tipo de información? Pues para ver el comportamiento de pozos con bombeo mecánico. Este es otro tipo de bombeo mecánico. Para ver que realmente los motocompresores a boca de pozo estén operando como deben y no como quiera la compañía de servicio. Es como lo requiere el pozo, no como lo requiere el ingeniero responsable, no, es lo que requiere el pozo. Aquí, bueno, se alcanza a ver aquí el manógrafo. Por ahí son imágenes que en su momento fui recolectando cuando trabajaba ahí en operación. Aquí está un pozo con una tubería en una actividad de inducción. Aquí está la tubería flexible. Y bueno, ustedes tienen que tener la capacidad y más pronto de, cuando ustedes hablen, hace rato les decía que es una válvula motora. Bueno, nos representa este sistema artificial. Si hay un motocompresor a boca de pozo, ¿qué sistema artificial estamos utilizando? Si ven este cabezal, ¿a qué equipo nos estamos refiriendo? Aquí en esta parte estamos o se estaban haciendo actividades de terminación de pozos. Se alcanza a ver aquí el instrumento. Muchas personas no tienen esta cultura de monitorear desde el primer momento en que se abre el pozo hasta toda su vida productiva. Es importante, realmente es importante. Uno debe estar al tanto, uno como responsable de operación debe estar al tanto en qué momento se está terminando el pozo, ponerle su manógrafo. ¿Por qué? Porque no nos van a pasar de perforación a producción y nosotros como responsables, bueno, ya no nosotros como responsables. El personal responsable de operación se debe de asegurar que le pasen un pozo en buenas condiciones. Tenemos que tener o tienen que tener ustedes la capacidad, tarde o temprano, en esta figura donde estoy mostrando el cursor, de qué tipo de sistema artificial tiene en el pozo. ¿Ok? Es un sistema artificial de bombeo neumático. ¿Por qué? Por las líneas de color amarillo, que nos representa la inyección de gas. En esta parte, en esta lámina o en esta imagen, es una caracterización quizá muy general que se realizó o que hicimos ahí en un campo de terciario, también de aquí del sureste de la República Mexicana. ¿Ok? Y realmente nos ayuda bastante el conocer, el analizar este tipo de comportamientos. Aquí en la figura de medio, en la imagen de medio, pues se está haciendo o se hizo en su momento una prueba hidrostática a válvulas, una válvula de alta presión en un área de trampas de ahí del campo J. Tenemos que saber las normativas, en qué momento hacer una prueba hidrostática. También hacer pruebas hidrostáticas aquí en líneas de transporte, como es el caso de la red de bombeo neumático. Entrando ya un poco más a detalle o oyendo un poquito más a lo que compete esta plática, el ingeniero de operación tiene que ir al campo, tiene que conocer dónde está la instalación, dónde hay cabezales, dónde hay área de trampas, dónde hay cabezales periféricos, dónde o cómo está construida la red de bombeo neumático, los ramales, hablar con diseño para hacer libranzas y poder realizar tiros para suministrar en un momento dado el gas al motocompresor y que puedan operar
con bombeo neumático. Este es un panorama general del campo J. Créanme que cuando pasé por ahí en el año 2000, en algunas ocasiones me perdí. ¿Por qué? Porque es un campo que apenas estaba conociendo, pero bueno, tarde o temprano uno va conociendo dónde está trabajando. Está conociendo su casa para poder optimizar ese proceso. Tenemos que conocer cuál es el comportamiento de los fluidos, cuál es el comportamiento de la presión de esos fluidos desde el pozo, pasando por un cabezal periférico, hasta llegar a la instalación de proceso. En un cabezal de recolección general, ya sea en baja presión o super baja presión. Créanme que esto, si ustedes en algún momento dado van a ser supervisores, este tipo de gráficas, o con este tipo de gráficas, no se le pagó en un momento a una compañía porque su motocompresor estaba fuera de operación. ¿Qué hizo esta persona? Se desapareció misteriosamente la gráfica del pozo, del motocompresor, pero no sabía que en el cabezal periférico se tenía un manógrafo, una gráfica L10. Entonces esa gráfica L10 nos dio el apoyo para reclamar o hacer una nota informativa y no se le pagara en su momento a esa compañía de servicio. Entonces, realmente hay muchas cosas, ¿ok? Por ahí me están haciendo el favor de señalarlo, se los agradezco. ¿Sí? Entonces, esto es en el pozo, esto es un cabezal periférico y esto es en la instalación de proceso. Tenemos que conocer todo el proceso. Repito, hace rato decía, si la instalación sufre un represionamiento, pues le afecta al pozo. ¿Okay? Y muchas veces en épocas de alta temperatura, las compresoras de una instalación se botan. Esa salida de operación hace que no se comprima el gas y afecte a los pozos hacia atrás. Entonces, muchas veces estas cuestiones no las conoce el ingeniero de diseño, de gabinete, pero hay que comentárselas, hay que trabajar en equipo. Aunque muchas veces el ego del ingeniero petrolero no lo permite, pero hay que trabajar en equipo. Ojalá y ya no sean como el ingeniero petrolero común y corriente, ya no sean ególatras. Hay que caraquear el huevo, sí, pero lo normal, no hay que decir, no hay que ser yo, no, hay que trabajar en equipo. Una pregunta nomás así cortitita antes de, en un bajante decía libre, ¿por qué decía libre? Ok, que no estaba, no le llegaba no estaba conectado en su momento con un pozo que estuviera productor, ¿ok? Entonces ahí tenemos ok, perfecto. Agarrar un pozo nuevo. El ingeniero de campo también tiene que visualizar en dónde la gente de diseño, dónde se van a perforar más pozos para irse preparando. Por ejemplo, aquí en este cabezal, si se perforaran 2, 3 pozos, decir, bueno, espérame, me hace falta ampliar este cabezal periférico. ¿Por qué? Porque no es sencillo, ¿verdad? Hay que comprar check, hay que comprar ramales, en fin, todo lo que se requiera para que esa instalación esté en tiempo y forma cuando se requiera. Ok, aquí hace rato comentábamos con el ingeniero Víctor, el ingeniero Benito Ábrego Marañón, una persona a la cual le aprendí mucho, en paz descanse. Paz descanse. Era una persona muy especial, pero en su momento el alumno puede superar al maestro, y es lo que les digo a mis alumnos.
no se fijen ahorita, no se fijen quizá en la experiencia que tengan de la persona enfrente, ¿no? Hay que superarla, hay que superarla. Ahorita ustedes tienen más posibilidades de hacer esto. Ustedes tienen un mundo de oportunidades para analizar la información. Lo malo que no tienen posiblemente o que no están acostumbrados a analizar, a emitir conclusiones, a emitir recomendaciones. Hagan esos ensayos. Una vez el ingeniero Benito Ábrego hizo una apuesta con mi jefe Javier Carvajal y me dice mi jefe Javier Carvajal, oye, mañana quiero que llegues a las 6 de la mañana. Oye, ¿por qué a las 6? Es que por ahí hice una apuesta, ¿no? Pero una apuesta de, ¿y por qué conmigo, no? No, mañana quiero que llegues a las 6. Bueno, o sea, llego y esta persona le dice al ingeniero Benito, ¿sabes qué? Aquí está el ingeniero Ibarra para lo que... Y la respuesta del ingeniero fue, no, con el ingeniero Ibarra no quiero nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que demostrar la valía de la persona de uno. Pero ¿cómo la demuestra? Involucrándose. Para eso nos pagan realmente y nos pagan bien. Llámese en la compañía que se llame. Aunque en otras latitudes del mundo nos pagan más, pues hay que irse allá si es el interés de uno. Pero realmente hay que involucrarse. Realmente la carrera es muy bonita como para no hacer nada. ¿Sí? Iba a decir una palabra, pero bueno, no. Por respeto al público. Otra cosa que me enseñó es al escuchar a través de un bajante o cuerno el flujo de los fluidos del yacimiento a través de los pozos. Y eso mismo les inculco a los alumnos a los cuales les doy clase. ¿Ok? Obviamente aquí estoy cometiendo una anomalía. ¿Por qué? Porque no traigo el casco. Pero no lo traigo, ¿por qué? Porque les indico a mis alumnos cuál es la manera de escuchar el aporte de los fluidos. Y vamos a hacer una pequeña similitud, por ejemplo, en esta parte. ¿Sí? Ok, en esta parte, ¿cómo escucharíamos si nosotros estuviéramos, perdón, en esta parte? Ok. En esta parte que el pozo está aportando de manera intermitente. Escucharíamos, se iguala el pozo, recupera presión y otra vez aporta. Y obviamente tenemos que escuchar, observar el comportamiento del pozo y tomar muestras. ¿Para qué? Para cerciorarnos que realmente estamos escuchando al pozo. Esta es una chica de allá de la Universidad de Guadalajara, obviamente supervisada por el personal de campo y tomando experiencia. Ojalá y todos tuviéramos esa oportunidad de ir al campo para aprender en demasía. Aquí muestro algunas gráficas que he mostrado. El pozo viene de una manera quizá aportando demasiado gas, pero se iguala en esta parte y en esa parte aporta. Es problema también del motocompresor, de la inyección de gas. Aquí imagínense, si nosotros le pasamos este dato, a la gente de diseño, si calculamos aquí presión, pero posiblemente aquí esté aportando gas. En toda esta parte el pozo está igualado. De aquí para acá es 1 hora. De aquí para acá es 1 hora. De aquí para acá el pozo está casi igualado, 1 hora. Imagínense si le pasamos, tiene 10 kilos, bueno, aquí se alcanza a ver, de 64 a 53 kilos. Si le pasamos 53 kilos, utilizando la ecuación adecuada, podemos determinar el gasto y va a ser un gasto erróneo, porque el pozo, pues no sabemos ni cómo está aportando, ¿no? Entonces tenemos que ir al campo, hacer análisis junto con la gente de diseño
utilizar programas adecuados. ¿Para qué? Para hacer simulaciones y ya después, posiblemente con una prueba de bombeo neumático, pues obtener resultados. Aquí observamos que el pozo tarde o temprano va a empezar a producir de manera intermitente, de manera de bacheo. Este rango, por lo regular, es del que el pozo está aportando un poco más de gas. Tendríamos que hacer un análisis para determinar cuál es la producción óptima. ¿Okay? Acuérdense que el gas es el que se debe de quedar allá abajo. Pemex no vende gas, Pemex vende aceite. Desafortunadamente, muchas veces no tenemos o no se tiene alguna utilidad para el gas, pero bueno, ya ustedes, como gente joven con sangre nueva, pues van a aprovechar lo que en su momento se está desperdiciando. Esta es una gráfica del motocompresor. Lo mismo, esta es una situación anómala. Así deberían de estar produciendo todos los pozos de una manera continua y está produciendo 57.5 por kilos ahí en la cabeza por 9.5 en la línea de descarga. ¿Ok? Este sí es una información real. Y bueno, aquí también el pozo está produciendo intermitentemente. ¿Para cuánto les gusta? O sí, está oscilando de 21 a 20 kilos. Bueno, yo tendría un poquito de certidumbre. ¿Dónde están los 20 kilos? Yo agarraría posiblemente esta parte. De aquí para arriba, pues ya nada más es el suspiro que está aportando el pozo. Acuérdense, está... Y recupera el aliento, la presión y otra vez. Y otra vez. ¿Sí? Hay que imaginarnos qué es lo que está pasando. Desafortunadamente nosotros no podemos ver en superficie un yacimiento. Tenemos que imaginarnos muchas cosas. Y aquí es la gráfica donde se calibra. ¿Sí? Aquí les decía que para que el instrumento esté bien calibrado y nos dé una información verídica, pues tiene que marcar en 0. Son detalles finos que tarde o temprano uno aprende, pero ¿cómo va a aprender uno? Yendo al campo. Ok, una vez que ya tenemos todo esto, la red de bombeo neumático, pues empecé a plasmar el comportamiento de las gráficas de cada uno de los pozos. ¿Sí? Todos son, imagínense, también obviamente en ese entonces tenía conocimiento de registros, tenía conocimiento de geología. Mi primer contacto con Petróleos Mexicanos fue en desarrollo de campos. Ahí hacíamos secciones, hacíamos planos, en fin. Y obviamente adquirí mucha experiencia en leer y analizar registros geofísicos. Y aquí, como de alguna manera general, decía, bueno, y en base al comportamiento de estas gráficas, es una zona de baja permeabilidad. Revisando la información de cómo fue perforado de los registros, nos justificaba esa postura que nosotros tomábamos en su momento. Otro problema que en su momento reconocí en este campo en particular, y quizá en la mayoría, de que pozos que aportan con un 20, 25, 30% de agua se igualan. Entonces hay que tener cuidado con la presión. Digo la mayoría, ¿por qué? Porque aquí en el sureste mexicano, el campo Puerto Ceiba, yo creo que es el único a nivel mundial con características extremas. De repente estuve laborando en ese campo y pozos producían con 100% de agua, pero son características diferentes, son yacimientos comportamentalizados, de altas presiones, de altas temperaturas. Por eso hace rato decía que hay que analizar bien el yacimiento para ver qué vamos a aplicar y cómo vamos a dar esas soluciones. Entonces, de una manera muy general, aquí postulábamos, ¿sí? Las zonas de alta presión,
Las zonas de alta producción, obviamente por la forma de las gráficas. Si nosotros vemos estos comportamientos, son líneas continuas que nos indican pozos fluyentes de manera continua. Obviamente aquí intermitentes, ¿por qué? Porque ya venía produciendo con alto porcentaje de agua salada, alto porcentaje, bueno, pues a lo mejor un 15, 20, 25%. Y también nosotros podemos hacer mapas de burbujas para ver realmente dónde hay oportunidades. En la parte central del campo son datos reales, obviamente son de septiembre del 2004, créanme, son datos reales. Por ahí, en esas fechas estábamos trabajando ahí en este campo J. Y no nos cuesta nada, y más a ustedes en este momento, a ustedes no les cuesta nada hacer este tipo de gráficas. Lo que sí, con todo respeto, les cuesta analizar, concluir y recomendar. Eso es en lo que deben de trabajar. Y bueno, este mapa también podemos hacerlo. Podemos hacer mapas de cualquier parámetro. Este mapa son cimas de las producciones. Por ejemplo, aquí en este pozo, 6,202. Bueno, no, por el dato no se le alcanza a ver qué pozo es, pero aquí está el 23, ¿ok? 6,202. Y luego el 2B, 4,000. Aquí está el 23 y por aquí arribita debe estar el 2. Otra cosa que tampoco nos enseñan es la ubicación de los pozos. Pemex ha perdido mucha normatividad. Antes distinguíamos dónde está el pozo 2, 3, 4, 5, dónde está el 11, el 21, en fin. Desafortunadamente ya se ha perdido muchas cosas. Nunca dejen de innovar, nunca deben de hacer, aunque les digan, esa chamba no es tuya, pero si ustedes les hacen caso, ustedes van a coartar su libertad de innovar, de conocer. Este plano lo terminé en la mañana y en esta parte es donde donde se tendría la mayor producción. Este corresponde al pozo J23 con 6,200 y así sucesivamente. Obviamente, repito, en esta parte hay pozos con, en su momento, alto porcentaje de agua, 12%, aquí 9%, 24%, y toda esta parte, zonas de baja permeabilidad. Aquí también hay un evento geológico. No sé si en esta plática haya un ingeniero geólogo o algún ingeniero petrolero que le guste la geología. Si desafortunadamente a los que están escuchando esta plática no les agrada la geología, pues no sé cómo le vayan a hacer, pero la geología es parte fundamental de la industria petrolera. Aquí hay un evento geológico, es una recumbencia. Se los dejo de tarea o lo pueden buscar ahorita rápidamente en internet, que es una recumbencia. En toda esta parte todavía hay posibilidades de producir hidrocarburos. Obviamente van a producir hidrocarburos con asfaltos o parafinas, pero se puede producir con una inyección de un producto químico. O sea, ustedes se van a poner las barreras de lo que quieran. Ojalá y esas barreras no tengan un límite. En esta parte hay una intrusión salina que también afecta. Y aquí, por cuestiones de eventos geológicos, se comprimen y esos parámetros de porosidad y sobre todo de permeabilidad, pues disminuyen. Y por eso, el comportamiento de este tipo de gráficas. ¿Ok? Pues, ¿qué podríamos hacer ahí? Bueno, pues obviamente lo primero, una prueba de presión-producción, determinar el daño y a lo mejor, o por qué no, perforar pozos no convencionales. Actualmente, para lo que a mí respecta, ya no se vale perforar pozos verticales, pozos convencionales. No, hay que perforar pozos no convencionales. Pero también
no hay que cumplir caprichos de jefe sobre todo. A nivel terciario podemos perforar pozos horizontales, pero a nivel mesozoico no, porque son yacimientos naturalmente fracturados. Lo que más conviene es determinar la tendencia preferencial de las fracturas, que por lo regular son norte, noroeste, sur, suroeste, perdón, y perforarlas perpendicularmente. Y eso lo podemos lograr con pozos direccionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La producción de hidrocarburos se obtiene en el yacimiento a través de los pozos. Una cosa es bien importante, es medir esa producción para realizar el balance volumétrico y decir, bueno, ¿cuánto me falta de recuperar esa reserva? ¿Ok? Pero sobre todo hacer una administración técnica y económica del yacimiento. Si no hay yacimiento, no hay nada. A algunos de ustedes les va a gustar más la perforación, más la petrofísica, más diseño, en fin. Pero si no hay yacimiento, no hay nada. Hay que cuidar el yacimiento. Debemos analizar, identificar y cuantificar las características físico-químicas de los fluidos que están produciendo, ya sea del aceite, del agua, el agua salada y del gas. El agua salada y también el aceite y el gas van a generar incrustaciones. Entonces tenemos nosotros como ingenieros de campo la certeza de que nada va a impedir el flujo de esos fluidos desde los intervalos que se hacen al momento de disparar, la tubería de producción, las válvulas, el estrangulador, las líneas de transporte hasta la batería. ¿Ok? Se van a generar incrustaciones orgánicas e inorgánicas, entonces se deben de hacer. Otra cosa que tenía el ingeniero Benito Ábrego y que también le aprendí, le pedía a los ayudantes en la revisión de los estranguladores qué tipo de incrustaciones tenía y cómo disolverlas, con qué producto disolverlas. ¿Para qué? Para darles ese comentario, esa nota a la gente de diseño y programar actividades para que todas las líneas de transporte no tuvieran ningún problema y pudieran fluir los fluidos de manera adecuada. Entonces, de lo descrito en toda esta charla, es importante trabajar en equipo, hacer lluvias de ideas. Si tenemos el problema, ¿cómo poder resolver esta situación? Y también yo aprendí mucho de la gente operativa, de los ayudantes de campo, del medidor, del bombero. Hay que recorrer las líneas. Hay que ser humildes también, pero también mostrar el conocimiento. ¿Y cómo vamos a mostrar ese conocimiento? Inmiscuirse en las problemáticas que se tiene el campo. ¿Ok? Y en el argot petrolero, no sé ahora, posiblemente ya los ingenieros no vayan al campo, posiblemente no haya ayudantes, no sé. En el argot petrolero se dice que el personal manual son los ojos de las personas que hacen los análisis, que toman las decisiones. Entonces, de repente, ustedes que estén, o si están en gabinete, dense una vuelta ahí al campo, independientemente si su contrato lo permite. En la última etapa de mi permanencia en Pemex, me decía mi jefe, es que tu contrato no está para ir al campo, tú debes estar en la oficina. Pero con todo respeto, ¿cómo voy a concluir, cómo voy a recomendar algo si no sé lo que está pasando allá afuera? Pero bueno, son situaciones que día a día se dan. No, que no les corten las alas. Deben de innovar mucho. Ojalá y tarde o temprano cumplan sus sueños, hagan su proyecto de vida, hagan un ensayo de cómo se ven en 2, 3 años. Realmente la industria petrolera todavía hay muchas cosas por hacer, hay que innovar y todo eso en base al análisis. Ustedes son muy capaces en manejar toda la información, en manejar
plataformas, en manejar software. Lo que les recomendaría es de que analicen la resolución de problemas en utilizar metodologías. Hacerlo paso a paso y créanme que no se van a defraudar. Este tipo de información, no sé si actualmente, repito, no sé si actualmente todavía se tenga en algunos campos, por situaciones de vandalismo, por situaciones de tecnología, ya las informaciones son a tiempo real, pero hay que analizar esa información si es a tiempo real. Es un mundo de información, va a depender de la tecnología que se está utilizando, pero hay que platicar con estas compañías de servicio. ¿Para qué? Para que hagan filtros. Y realmente no es lo mismo tener un pozo de esta manera a tener un pozo de esta manera. Bueno, no sé si por ahí se alcanza a ver. Se alcanza a ver. Ok, sí. Entonces, lo más adecuado es tener pozos, productores de hidrocarburos, donde nos muestre la información en la cabeza del pozo de esta situación. Y bueno, ya ustedes van a hacer análisis nodal, van a hacer análisis análisis nodal en el campo, el PAISIM, el OLGA, el Zafiro, en fin, muchos programas que ustedes son bastante buenos para eso. Entonces, ha sido mi charla. No sé si tengamos tiempo para hacer algunas preguntas. Me gustaría que me dieran alguna opinión, una o dos opiniones. Claro que sí, Juan. Mira, te comento en breve. De antemano, agradecemos el apoyo que nos diste. En este momento, pues los ingenieros que han estado, que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta conferencia, pues ya se dieron cuenta de los amplios conocimientos y del expertise que tú traes dentro de la materia, ¿sí? Realmente Conduces y Sesco International Enlace te da las gracias y les comento a todos los ingenieros que en este momento pasamos pasamos al tema de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, así es, afirmativo. Si tienen ustedes alguna pregunta, les agradeceremos que, bueno, van a habilitar el chat para que entonces puedan escribir allí la pregunta y podamos hacérsela al ingeniero Juan Manuel Ibarra. Como ustedes acaban de... el chat. ¿Perdón? Sí, ahorita no lo habilitan. Vamos diciendo por acá José Manuel para que nos pueda habilitar el chat. A lo que veo parece que está habilitado ya, ¿eh? No lo está. No, negativo. Negativo, pero bueno, entonces vámonos a viva voz. Bueno, yo por acá tengo una pregunta. ¿Qué gráfica es más recomendable en un pozo? ¿Una gráfica lineal o una gráfica cuadrática? Bueno, la más recomendable es este tipo de gráfica, ¿no? O sea, una gráfica que nos muestre un comportamiento constante. Si gusta llamarle lineal, tarde o temprano, si nosotros la graficamos en un Excel, nos va a dar una gráfica lineal, una tendencia lineal. Si nosotros graficamos en Excel, este tipo de tendencia nos va a dar una intermitencia. ¿Ok? Y ahí lo recomendable es tomar el dato promedio. O sea, ni el bajo y mucho menos el valor más alto. Un promedio, ¿para qué? Para que no tengamos tanto erróneo en hacer los cálculos. Ok, muchas gracias.
Juan Manuel, ¿puedes deshabilitar tu presentación si eres tan amable? Dejar de compartir pantalla. Ok. Tienes el micrófono apagado, Víctor. Ok. El chat está deshabilitado en este momento. Tuvimos un problema de electricidad. Creo que el ingeniero Luis García es el coordinador ahorita. Creo que el ingeniero Luis García es el coordinador que tiene el control. Sí, tuvimos un problema de electricidad, entonces ahí la dificultad que tenemos en este momento. Pero bueno, vamos a hacerla entonces a viva voz. ¿Alguien desea hacer alguna otra pregunta para el ingeniero Ibarra? Pero yo principalmente quiero preguntar principalmente cómo se puede administrar tanta información, porque un pozo petrolero tira mucha información y a veces puede ser agobiante. Sí, mira, sobre todo en este momento de que la información es a tiempo real, ahí solicitarle a las compañías que instalaron esta tecnología que hagan filtros y de alguna manera, en lugar de que tú monitorees, no sé, a lo mejor 1,000, 2,000 datos por día, pues nada más puedes monitorear 50, 60 datos por día y puedas tú tener una tendencia y ya en su momento hacer gráficas, porque las gráficas te las van a hacer de manera automática y a lo mejor con 4 o 5 datos representativos puedas hacer el día a día ese tipo de gráficas. Ok, entendido. Es que sí es demasiado. Perdón, no te escuché. No, que sí, porque yo he tenido la oportunidad de ver un manógrafo, pero sí la cantidad de información que maneja, pues tan solo en un área productiva es demasiada y a veces es agobiante. Sí, por eso te recomiendo que hagan filtros, hablando con la compañía que instaló esta tecnología. Y sí, realmente lo hace, entonces hay que platicar con las compañías. Acuérdense que ustedes son los que pagan, el cliente es el que paga. Y si esa compañía no lo puede hacer en su momento, bueno, pues buscar a otra. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan analizar. Sí, entiendo y conozco la gran cantidad de datos que se generan y que nos llegan. Y eso muchas veces imposibilita el hacer las gráficas. Pero ustedes tienen esa ventaja. Platiquen con las compañías para que les hagan filtros y ustedes puedan monitorear a tiempo real e inclusive monitorear ahí en la pantalla de su escritorio, de su equipo de cómputo, el comportamiento a tiempo real de cada uno de los pozos. Noemí Balán, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta para el ingeniero Ibarra, Noemí? Comento, el chat ya está habilitado, ¿eh? Gracias. Ok, ¿lo hago por aquí presencial o escribo? Sí, de una vez, Noemí, adelante. Yo como soy estudiante, al ver ese tipo de gráficas me impresiona, ¿no? Pero yo quisiera saber, o sea, ¿cuánto tiempo le llevó para poder interpretar hoy en día ese tipo de gráficas? Mira, primeramente, déjame hacerte una pregunta que no debería. En la escuela, en la universidad donde estás o tomaste clase, ¿te mostraron este tipo de gráficas? No. Ok. Al inicio de la plática decía, hay muchas cosas que no nos enseñan en la universidad. A mí tampoco me las enseñaron. ¿Qué tan rápido vas a aprender a analizar? Pues va a depender de ti. No sé, posiblemente un mes, pero ese mes tiene que seguir el consecutivo. Desafortunadamente no tengo gráficas ya día a día, de un día, lunes, martes y así, pero créeme que muchas veces pasaba ahí en la instalación 2, 3 horas acomodando las gráficas. Y realmente uno aprendía, este es el comportamiento y luego cómo venía y así sucesivamente. Va a depender de uno. Posiblemente
en una semana ya vas a obtener resultados, pero también es recomendable ir al campo, ir y cuestionar a toda esa gente operativa que conoce bastante y platicar con ella. Oye, ¿y cómo ves esto? ¿Y qué crees que esté pasando? E ir al pozo, obviamente escuchar los pozos, nos hablan. Este tipo de gráficas, repito, es como el reporte médico de las 24 horas del paciente. El paciente es nuestro pozo y nosotros como ingenieros petroleros tenemos la obligación de conocer todo lo que le está pasando al pozo. Juan Manuel, ¿puedo hacerles un comentario aquí a los chicos? Sí, adelante. Así como tú mencionas esto de la lectura de las gráficas L10, les platico a todos los que me están escuchando. De mis primeras actividades fue leer los reportes diarios de intervención de reparaciones mayores y menores. Y decía yo, qué desperdicio de tiempo está leyendo esto. Metieron molino, rebajaron cemento, lo que quieran ustedes, ¿no? Y eso fue mucho tiempo durante las tardes. Y sin embargo, qué gran conocimiento adquirí con la lectura de las operaciones que se habían realizado en esas intervenciones, ¿eh? Por eso lo que dice el ingeniero Ibarra es muy cierto. En el aula, los docentes con la mejor intención y la institución educativa, pues también nos da la mejor preparación posible. Y esta la complementamos en la actividad diaria con la interacción con subordinados, con compañeros y con autoridades, y tenemos que aprender de la experiencia de todos ellos. Entonces eso es algo que pues obviamente se aquilata mucho. Y pues jóvenes, así como se ven ahorita ustedes, pues así él y yo, ambos fuimos jóvenes y nos vimos igual que ustedes. Cosa de un poquito de tiempo y ustedes van a tener la experiencia que el ingeniero Ibarra aquí fue adquiriendo a lo largo del tiempo. Ya tenemos aquí el chat habilitado, Juan Manuel. Entonces, a ver, dice Neifty Robles, con los nuevos avances tecnológicos, ¿cuáles son las herramientas que actualmente se consideran como más confiables para monitorear el comportamiento diario de la producción? Mira, todas las tecnologías son adecuadas, pero repito, hay que darse su vuelta al campo y empalmar esa información. Obviamente las tecnologías nos van a mandar un mundo de información a tiempo real, pero a lo mejor puedes agarrar, no sé, hacer una gráfica de esta información una semana y la extrapolas, ¿sí? Haces un pronóstico y a la siguiente 2, 3 días vas y compruebas realmente esa información, si te está reflejando lo que está pasando en el pozo, ¿ok? Todas las tecnologías son buenas, todas las tecnologías tienen sus ventajas y desventajas. Algunas van a fallar por cuestiones de fallas de energía, que les afecte la lluvia. Es precisamente cuestionar a las compañías de servicio. Muchas veces o actualmente ya no cuestionamos, pero acuérdense quién es el que paga, quién es el que firma. Ustedes son los responsables ante sus jefes de emitir conclusiones. Entonces ustedes tienen la libertad de cuestionar a todas las compañías. Muy bien, Juan Manuel. Mira, Michelle Palacios te pregunta, ¿qué tipos de programas de simulación de procesos usualmente se ocupan? Mira, actualmente desconozco si hay algún programa. Hace ya casi 10 años que no estoy en el área operativa, pero por ejemplo, en su momento estaba sobre todo los de simulación numérica, los de PySim, Zafiro. En la instalación desconozco realmente, en su momento no había programas para simular esas situaciones de en qué momento se iba a botar una compresora, el separador, qué tan eficiente iba a ser.
Realmente ahorita no desconozco, pero lo podríamos preguntar sin mayor problema. Así como la persona que me hizo el favor la semana pasada de proporcionarme estas gráficas, podría hablar con algunos ingenieros. No creo que haya... Gracias. Ajá, adelante. Pero sí, para tener la certidumbre podríamos preguntar. Gracias. Mira, Leonel Cruz, llegaron las preguntas como la lluvia hace unos días acá en Tabasco. Déjame regresar un poquito. Dice, en la actualidad existe software que puedan dar los datos, pero esta herramienta sería fundamental para nosotros, los ingenieros junior y los estudiantes, ya que permite identificar muchas cosas en estas gráficas. Acá en Ecuador no he visto ese tipo de registros. Sí, mira, es una información bastante básica, no rudimentaria, no, para nada. Sí, es bastante básica. ¿Por qué? Porque hace rato tu compañero Luis Manuel preguntaba de cómo filtrar esa gran cantidad de datos que nos dan las tecnologías. Es más fácil, a simple vista, nosotros, ¿qué hacía en su momento cuando estaba en la instalación? Eran casi 20, 30 pozos que tenía que ver diario. Este pozo está bien. Este pozo, bueno, viene un comportamiento, ya lo estamos trabajando. Este pozo, bueno, vamos a checar, ¿sí? A que si tú te analizas todas esas gráficas de una manera visual y obviamente con la experiencia, pues tú ya más o menos vienes visualizando. Te los conoces de memoria tarde o temprano. Una semana vas a empezar y vas a decir, bueno, y luego si las juntas, okay, este pozo tiene la misma lectura, 8.2, tiene la misma presión, de una manera continua, no hay problema. Y lo soportas y lo avalas con la medición del pozo. 1000 barriles, sale. Obviamente, la metodología para hacer una medición de pozos, pues hay que alinearlo con 12 horas, hay que hacer una medición representativa de por lo menos 8 horas. Pero, ¿cuáles son los pozos difíciles? Estos. ¿Sí? Y obviamente se nos complica un poco más toda esa gran cantidad de información. Entonces, quizá para nosotros cuando empezamos a tener este contacto, si no hay esa situación ahí donde el lugar donde resides de vandalismo, aquí en el campo los utilizan como tiro al blanco. ¿Sí? Entonces, por lo menos, si hay esa situación, ¿qué hacía? Bueno, llegaba con el manógrafo y por lo menos me quedaba 4 o 6 horas vigilándolo y ya se desconectaba. ¿Para qué? Para tener una muestra representativa del comportamiento del pozo. ¿Ok? No es lo mismo, repito, un pozo así que un pozo de una línea continua. Entonces, si no hay problemas de vandalismo en el lugar donde resides, solicita a tus jefes que compren manógrafos. A lo mejor 1 o 2. Vas monitoreando pozo a pozo y lo vas cambiando de pozos. ¿Ok? Y vas haciendo esa tendencia, esa gráfica o ese mapeo. Entonces, siempre hay que buscar maneras. Siempre hay maneras de obtener el dato. Salustio Gutiérrez te hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan efectivo es utilizar un equipo de FluCommand y trabajar con el sistema L10 registrador? Pues sería una manera de comprobar, ¿sí? O sea, acabo de mencionar que este tipo de información no es cara, ¿sí? O sea, es el recorrer. ¿Para qué quiero un Ferrari en este momento en las calles de Tabasco si están destrozadas? Voy a destrozar el Ferrari y a lo mejor podría utilizar una bicicleta o una moto. ¿Sí? Acuérdense, si no tenemos, y le estamos ahorrando con nuestras decisiones a la empresa donde laboramos. Si no hay problemas de vandalismo, es con esto. Yo tengo una pregunta para ti, Juan Manuel. Hablaste de otro Villahermosa, ¿verdad?
Sí, exacto. Ok. Gracias. Era broma, colegas. Aunque Noemí. por aunque por la gran cantidad de recursos deberíamos tener ese tipo de ciudad. Te entendimos. Noemí, ¿cuál es tu pregunta que deseabas hacer y que se interrumpió cuando estabas hablando en vivo, por favor? Abre tu micrófono, Noemí. Abajo a la izquierda en la pantalla aparece el micrófono y das clic para que se abra. Creo que le falló otra vez su internet a Noemí. Ah, ahí está. A ver, Noemí. Disculpe, mi internet falló. Es respecto a lo que comentó de que hoy en día ya no se deben perforar pozos convencionales, es decir, verticales, que se deben direccionar más a los pozos horizontales o también incluso multilaterales o fishbone. Pero en este caso, ¿cómo se aplicaría esta tecnología para los pozos horizontales? Mira, por ejemplo, a nivel terciario, estamos hablando de qué tipo de rocas están conformadas. Son arenas y lutitas. Las lutitas obviamente son los sellos y vamos a perforar en las arenas, que son las rocas donde están los hidrocarburos. Entonces ahí es simple. ¿Qué les menciono a los alumnos? Recordamos qué elemento del triángulo rectángulo tiene mayor contacto, en este caso, un cateto o la hipotenusa. No sé si me explico. Hagan de cuenta que ese es el teorema de Pitágoras, un triángulo rectángulo, y este es un pozo vertical. Esta es la formación. Estoy hablando para terciario. En Mesozoico no lo recomiendo porque son yacimientos naturalmente fracturados. A nivel terciario son yacimientos homogéneos. ¿Qué significa eso? Que podemos tener una porosidad de hasta 47.7 más o menos y con buenas permeabilidades. Si nosotros perforamos un pozo vertical en esa arena, vamos a tener el contacto de un cateto. Si nosotros perforamos un pozo direccional, sería la hipotenusa. Pero, ¿qué pasa si perforamos un pozo horizontal? Pues vamos a tener mayor contacto. ¿Okay? Obviamente tenemos que tener, o las compañías de servicio tienen que tener la tecnología o la experiencia para hacer este tipo de pozos. ¿Por qué? Porque no son baratos. Pero la relación beneficio-costo va a ser mucho mayor si perforamos un pozo no convencional que un pozo vertical o un pozo convencional. ¿Okay? Para mí, con estas tecnologías actualmente, ya no se deben de perforar pozos verticales, ni en terciario ni en mesozoico. Pero tampoco cumplir caprichos de nuestras autoridades. ¿Okay? Muchas gracias. Durante el tiempo que tuvimos el problema del chat, también estuvo pendiente Luis Manuel Castillo, que deseaba hacer un comentario. Luis Manuel Castillo, Jesús, adelante con tu comentario, por favor. Bueno, mi comentario ya se hizo en el chat. Principalmente que los equipos no han cambiado. Lo que ha cambiado es la metodología del manejo de la ingeniería de datos. Los equipos se mantienen porque son confiables, te puedo decir. Cómo se maneja la información es lo que ha cambiado en esos años. Así es, o sea, te vuelves loco cuando quieres manejar, no sé, 1000, 2000, 3000, 10,000 datos. Pero esos datos van a ser constantes.
¿sí? Entonces, de repente, hay que solicitarle a las compañías, oye, hazme un filtro, y de repente automáticamente ahí en el equipo que estás manejando lo hace y ya te da una tendencia. Pero sí, esa es una problemática. Bien. Vladimir Cruz te felicita y te hace la siguiente pregunta. Si tengo un pozo estable, hablando de presión, y un día el pozo reporta una presión más alta de lo normal, ¿cuáles podrían ser las causas de que eso ocurriera? Y después a la inversa, ¿qué pasa si se tiene una disminución en la presión? Gracias por el comentario. Mira, muchas veces relacionamos que si tenemos mayor presión en el pozo, vamos a tener mayor aporte. Y eso es una mentira. Hay que analizarlo. Ese tipo de respuesta les hago a los alumnos. Es como si nosotros tapamos el extremo de la manguera. Obviamente se va a incrementar la presión, pero el aporte va a ser menor, el gasto va a ser menor. ¿A qué causas? Debido a que se está tapando una parte del sistema integral de producción, llámese los disparos, llámese dentro del aparejo de producción o llámese estrangulador de pozo. Por eso es importante hacer la revisión. En Pemex normalmente se hacían cada semana esas revisiones, ¿sí? Y automáticamente bajaba la presión. ¿Para qué? ¿Cómo se puede checar? Para eso están los sellos de plomo. Lo metemos. Obviamente hay que justificar esa actividad. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de dejar un pescado. Siempre, desde los disparos hasta la batería debe estar libre, todas las líneas de transporte. Eso es respecto al incremento de presión. Si el pozo va decayendo su presión, un pozo, es mentira que un pozo se iguale de la noche a la mañana. Muchas veces decimos, es que ya voy a ajustar este pozo. No, es mentira que el pozo se esté igualando de la noche a la mañana. Obviamente puede ir decayendo la presión, pero aquí tenemos que hacer las gráficas con la declinación que se calculó para ese pozo y del porcentaje de los fluidos que están produciendo. Si de repente el incremento de agua salada va en aumento, obviamente el aporte del aceite va a disminuir y consiguientemente la presión del pozo va a disminuir, porque no va a ser lo mismo. No es lo mismo manejar un aceite ligero, como es el aceite, a manejar un fluido un poco más pesado, como el agua. Y si es agua salada, pues mucho mayor. Entonces, por eso es importante tomar muestras día a día de lo que está aportando el pozo. Mira, Andrés Ramos dice lo siguiente: totalmente de acuerdo en utilizar todas las tecnologías e innovar, pero la gráfica siempre será importante para comparar valores en campo y tener un testigo real. Claro, totalmente de acuerdo. Y repito, es más fácil cuando tú ya estás. Hace rato una chica me preguntaba de que en qué tiempo más o menos podíamos agarrar esa experiencia para manejar este tipo de información. Entonces, no es el mismo pozo, ojalá y lo fuera. Aquí está una gráfica y aquí está otra, ¿ok? Entonces, un pozo no se iguala de la noche a la mañana, de un día para otro, eso es mentira. Y aquí nosotros podemos ver cuál es el comportamiento día a día. Entonces, ya lo podemos visualizar rápidamente. ¿Y cómo aprendemos? Una imagen nos queda más grabada que mucha teoría, ¿no? De repente cuando ya estamos analizando, concluyendo nuestra labor de ese día, este pozo por ahí tiene esta problemática.
Y al día siguiente es el primer pozo que vas a ver, para ver cómo se comportó durante la noche. Entonces, es importante este tipo de gráficas. Mira, Carlos Custodio te pregunta, ¿los sistemas SCADA proporcionan información equivalente o similar a estas gráficas? ¿O los sistemas SCADA se ocupan de otros datos? No, son los mismos. Ahí en el campo en su momento se estaba, en la modernización de la instalación, se estaban automatizando los pozos y es la misma información. Pero aquí hay que comparar la situación. Hace rato también comentaban esto. ¿Cuánto va a costar un sistema SCADA? ¿Por qué se intentó implementar o se implementan estos sistemas SCADA? Pues para analizar y emitir conclusiones y recomendaciones más rápidamente. Y sobre todo si hay situaciones de vandalismo. Pero créanme que en ese entonces también todos se robaban. Todos se robaban los paneles solares, las antenas Yogi, ¿cómo se llama? Varillas de cobre, en fin. ¿Sí? De que un sistema SCADA nos va a representar o dar la misma información, totalmente de acuerdo. Nos va a dar en tiempo real, pero siempre hay que tener un testigo. Siempre hay que tener un calibrador, un patrón donde calibrar. Juan Manuel, ¿cuál es la finalidad de tomar la temperatura a boca de pozo cuando el pozo está en producción? Ok. Ese es un tema bien importante. Desafortunadamente no tuve mucho tiempo para analizar este parámetro, pero es sí bien importante. Sí, y repito, es como uno, el ser humano. Si el ser humano está frío, ¿qué significa? Que ya desafortunadamente está en las últimas. Si un pozo no tiene temperatura, está casi igualado. Si un pozo de la noche a la mañana exuda, por ahí está generando condensados o líquidos. Y estos líquidos no les va a permitir, porque va a generar, y si hay columpios en la línea de transporte, va a generar tapones de condensados o de líquidos que no les va a permitir fluir bien. Entonces también es un parámetro bien importante. Por eso todos los diagramas de fase están relacionados presión y temperatura. ¿Ok? Ese diagrama de fases que siempre desde el punto de vista de yacimientos tenemos que tenerlo aquí. Presión y temperatura. Le hacemos más caso a la presión, pero también la temperatura es importante. ¿Ok? Si un pozo está caliente, aquí no sé, quizá en el campo J, 80, 70 grados centígrados, perfecto. Si un pozo tiene 30, 40 grados, aguas. ¿Por qué? Porque el pozo está dejando de producir. ¿Sí? O sea, como los enfermos, si llega a tener menos de 30, es que ya está frito. Sí. Entonces es lo mismo. Por eso este tipo de gráficas es como los electrocardiogramas del médico, ¿no? Entonces nos da todas las problemáticas que pudiera tener. Y en el pozo, en el cabezalito del pozo, hay un manómetro y un termopozo, que muchas veces no le hacemos caso, pero bueno, hay que hacerle caso a los dos parámetros. Juan Manuel, en sitios donde hay mucha vibración, ¿esa vibración incide en el trabajo del graficador? Sí, lo descalibra, pero obviamente habría que sujetarlo. El árbol de producción puede vibrar por la excesiva producción, por la presión tan grande que pudiera tener. Entonces, los tubing habría que sujetarlos y el manógrafo quizá retirarlo un poco. Pero quizás sea un dato erróneo, pero lo importante nos va a dar el comportamiento. Y obviamente tenemos que decirle al instrumentista que lo vaya a calibrar cada 2 o cada tercer día, aunque se enfade, para eso nos pagan.
Para eso son nuestras responsabilidades de cada uno. Si se descalibra el registrador de presión, pues que lo calibre nuevamente las veces que sean necesarias para tener el dato real. Por ahí les mencionaba cuál es la certeza de que está bien calibrado el registrador. Acuérdense, tiene que marcar en cero. Bueno, por ahí ya no encuentro la gráfica. Pero sí, si el pozo vibra de demasía, se puede descalibrar. Bien, tenemos la última pregunta. La formula Irán Anaya. Te agradece la presentación y su pregunta es: ¿cómo afecta la geología en la distribución areal del tipo de fluido que almacena el yacimiento? Viene otra. ¿Cómo se puede aprovechar en el desarrollo del campo? Y con respecto al espaciamiento y arreglo de pozos a implementar, ¿esto afecta en la productividad misma del campo a largo plazo? Sí, todo le afecta. La geología, obviamente, por ahí, no sé si te tocó trabajar con el ingeniero Rosillo o lo conociste. Sí, lo conocí. Para mí, uno de los ingenieros geólogos muy capaces. Con él estuvimos laborando por ahí en desarrollo de campos también. Aquí habría que hacer un análisis de migración de fluidos para ver hacia dónde están se ha ido esa migración, esos fluidos. Acuérdense, también en el argot se dice que la Tierra no es una cebolla. Hay eventos geológicos debido a las placas tectónicas. Hay problemas de compresión y distensión. Si hay situaciones que comprimen la roca, las propiedades petrofísicas van a disminuir. Y obviamente, bueno, también está el factor de diagénesis. Hay diferentes tipos de diagénesis, de que les afecta a los tipos de fluidos, sí. Y también en el tiempo que estuve analizando todo esto, me percaté de que si los yacimientos están cercanos a intrusiones salinas o endomos salinos, hay mucha presencia de asfaltenos y parafinas. Entonces, en la geología influye sobremanera. ¿Cuáles son las otras preguntas? Perdón. ¿Tienes apagado tu micrófono? Gracias. ¿Cómo se puede aprovechar esta información para el desarrollo del campo? Ok. Miren, no sé si recuerden la lámina donde plasmamos o permítanme traerlo. En lo que regresa el ingeniero Juan Manuel, pues un comentario de mi parte y que no es la respuesta formal de Juan Manuel, es de que sí, todo esto en el subsuelo está relacionado. Y obviamente lo que se haga en algún aspecto tiene una repercusión, ya sea en la distribución por ejemplo, de los equipos para el desarrollo del campo, y eso también se ve en la producción de los fluidos que vienen de los yacimientos. Recordemos que si al pozo le solicitamos que aporte más hidrocarburos de los que en condiciones normales puede dar, el pozo petrolero reacciona, colabora y lo aporta.
pero al forzar la producción, al incrementarla, esto implica también que en el tiempo le estamos acercando las enfermedades al pozo. Así como nosotros ocurre con el pozo petrolero. Con el paso del tiempo se presentarán y se incrementarán las enfermedades en los pozos petroleros. Aumento en la producción de agua, aumento en la producción de gas, disminución en la producción de aceite, incremento en las fallas mecánicas del pozo mismo. Y pues todo esto hay que arreglarlo para que se siga cumpliendo lo que se deseaba, la producción de petróleo. Bueno, desafortunadamente no lo encuentro, pero ese es el plano de las cimas de los gastos. Si nosotros recordamos esa figura, en la parte central, y lo que comentaba el ingeniero Víctor es cierto, muchas veces nos piden producción y el pozo, es que el pozo está produciendo 4,000 barriles. Pues ábrele para compensar la producción diferida. Pero hay que decirle a nuestros superiores cuál es el gasto óptimo. Y ese gasto es el que se debe de producir. ¿Para qué? Primeramente para recuperar la reserva que se calculó de esa área y para prolongar la vida productiva y no sobreexplotar los yacimientos. Vamos a simular. En esta parte es donde mencionábamos que están los 6,000, los 5,000, 4,000, y en esa parte donde hay zonas de baja permeabilidad podríamos perforar pozos direccionales. Pozos direccionales de alto desplazamiento a través de macroperas, donde ya se ahorran muchas actividades, como el acondicionamiento de peras, como válvulas de seccionamiento, en fin. ¿Okay? En base a estudios de registros de imágenes, la tendencia de fracturamiento es noroeste, suroeste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para perforar pozos direccionales? Cortar perpendicularmente la mayor cantidad de fracturas. Si nosotros perforamos un pozo vertical, pues no lo vamos a perforar perpendicularmente, pero si buscamos y perforamos un pozo direccional, lo vamos a perforar perpendicularmente. Tenemos que apoyarnos de la geología, tenemos que apoyarnos de la geofísica. Actualmente ya la geofísica nos da, obviamente si está bien tomada, bien calibrada, cuál es la tendencia de las capas. Y con los motores de fondo, con las tecnologías de perforación, ya se puede ir navegar, ¿sí? Entonces, obviamente, se tiene que trabajar en un equipo multidisciplinario. El geólogo, el geofísico, donde hay zonas densas, donde hay tipos de rocas de calizas, de dolomías, de porosidades secundarias, de cavernas, de búbulos. Entonces, migración de fluidos, donde hay tendencias de buenos aceites, densidades de, no sé, 39 grados. Hace rato también comentaba que en una zona de ahí del campo J hay aceites con parafinas, con asfaltenos. ¿Cómo sabemos esto? Durante la perforación, con análisis de caracterización de aceite. También me percaté que obviamente leyendo reportes de CIOP, de los que comentaba el ingeniero Víctor, donde hay intrusiones salinas y posteriormente tomando caracterizaciones de aceite, hay una tendencia muy fuerte de producir asfaltenos o parafinas de los pozos que están cercanos a intrusiones salinas. ¿Ok? Hay que hacer análisis STIF para ver qué tipo de incrustación estamos generando. En fin, hay demasiadas cosas en esta apasionante carrera que muchas veces no lo tocamos en la universidad. Y no porque no quieran, sino porque posiblemente por falta de tiempo. Pero ya cuando estén ustedes laborando en la industria, no se pongan límites. Donde estén, si están en perforación, chútense todos los 700 hojas del reporte CIOP.
Si está en terminación, lo mismo. ¿Qué tipo de pistolas? ¿Cuáles son las que no generan basura? En fin, todo lo que nos dicen en la universidad, tarde o temprano, aplíquenlo en su vida laboral. Muy bien. Pues esas fueron todas las preguntas, Juan Manuel. Entonces, pues damos esta etapa de preguntas y respuestas por concluida. Y pues a nombre del comité organizador de este evento, queremos agradecerte, Juan Manuel Ibarra, tu paciencia, tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia. Y virtualmente en este momento te entregamos este reconocimiento en donde destacamos tu capacidad, tu participación en este evento a través de la importancia de las gráficas L10 en el análisis del comportamiento diario de la producción de pozos, en donde con tu presentación, pues obviamente se destaca tu enorme conocimiento y experiencia, cosa que a todos los presentes nos ha favorecido, tu plática que además fue sumamente amena. Entonces, te agradecemos toda esta participación, Juan Manuel. Eres muy gentil, muy amable. Y pues vamos a solicitar en la parte inferior de su pantalla, tienen un icono que dice reacciones. Y pues yo los invito a todos, por mi parte, Juan Manuel, y yo sé que de todos, tienes un aplauso que te has merecido con tu exposición, en donde has demostrado el gran conocimiento teórico y de campo que acumulaste a lo largo de tantos años y que todavía sigues ejerciendo. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por esta oportunidad que nos diste de escucharte y de aprender mucho de ti. Muy gentil. Ok, pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Y repito, no se pongan límites, no se pongan límites. Esta es una carrera muy apasionante. Pues muchas gracias y en lo que se les ofrezca. Ya estaremos en contacto como siempre y seguimos platicando sobre todo esto. Gracias, Juan Manuel, nuevamente. Gracias a todos ustedes por la asistencia a esta exquisita y excelente plática del ingeniero Juan Manuel Ibarra. Les agradecemos a todos y les invitamos para que pues el día de mañana nos acompañen con las conferencias que tenemos programadas. Y sé que todas estas son de sumo interés y de mucha utilidad para ustedes. Mañana tenemos control de pozos por el ingeniero Marco Antonio Corona Corbalá a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche cementaciones primarias de pozos petroleros, o sea, cementaciones de TRs por el ingeniero Ángel Remigio Moreno Corona. Son las dos excelentes conferencias que tenemos sobre ingeniería petrolera programadas para el día de mañana. Y mañana, pues, les recordamos cuáles son las que tenemos para el miércoles. Entonces, a que se inscriba, a que se registre en 30 minutos antes del inicio. Bien. Mañana empezamos a las 5, pero abriremos la sala de espera media hora antes, a las 4:30, para que pues empecemos a llenar las butacas, ¿les parece? Pasemos con las palomitas, con la Coca-Cola, con el café, en tanto que empezamos la conferencia del día. Entonces, media hora antes del inicio de las conferencias, que son a las 5 y a las 7, abriremos el acceso para que entren ustedes. Empezamos a platicar, intercambiamos comentarios sobre lo que esperamos, sobre lo que vamos a ver, y obviamente estoy seguro que las expectativas que esperan todos ustedes sobre cada uno de los temas se van a ver favorecidos y rebasados con el conocimiento y el profesionalismo de todas las personas, de todos los profesionales que aceptaron la invitación para que estén ante ustedes, platicándoles sus conocimientos y sus experiencias. Entonces, nuevamente a todos, gracias, buenas noches, cuídense mucho, que descansen, les deseamos éxito y bendiciones para el día de mañana. Saludos para ustedes y todas sus familias. Gracias nuevamente, Juan Manuel. Gracias. Y mañana nos vemos por acá, amigos. Hasta luego. Un abrazo para todos. Felicidades y hasta luego.
Yes. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.